La vida es movimiento y la ciudad una danza del instante. Caminar Bogotá es andar por caminos millares de veces transitados. Es remarcar en cada paso las huellas invisibles de quienes anduvieron antes. Tu huella, tu paso, es uno más entre los miles que atraviesan esas hebras desgastadas. Somos seres cohabitando en una red invisible de contactos, encuentros y desencuentros, miradas pasajeras en el ajetreo cotidiano, sonrisas disimuladas, amabilidades temerosas. Y entonces me pregunto, ¿cómo es la danza contacto en Bogotá? ¿O por qué hablar de la danza contacto en Bogotá? Hoy, la danza contacto aquí, en Bogotá. Y contaremos con las voces de Natalia Orozco, Andrés Lagos y Bella Luz Gutiérrez. En Bogotá se baila de todo, y eso es algo que vamos a demostrar en cada capítulo de este podcast. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de danza o de baile? Hablamos de encuentro, hablamos de compartir, hablamos de ritual, de cultura, de identidad, de arte y de muchas cosas más. Lo que yo siento es que Bogotá es un hervidero. Porque es una ciudad que bulle al calor de las 1000 identidades que la habitan. Lo entiendo y no lo entiendo. Y es Una marea cosmopolita que engulló parte de cada región de Colombia. En sus calles se entremezclan los sabores, colores y acentos de un país latinoamericano que se debate interminablemente entre el horror y la alegría, la fe y la fiesta, la exclusión y el poder del tejido social. ¿por qué en Bogotá pasan tantas cosas, incluido esto que estamos haciendo? O sea, este ejercicio de esta conversación, de este podcast, esto tiene mucha potencia. O sea, potencia creativa, potencia, o sea, mira lo que nos está haciendo en el cuerpo. Y así como esto, pasan cosas todo el tiempo. Es en este contexto donde surgen y se encuentran expresiones artísticas de todo tipo. La danza adquiere los tintes particulares de quienes bailan, porque la danza es el cuerpo en movimiento y cada cuerpo se mueve con su propia historia. Porque no somos unos cuerpos por fuera de este territorio, que es el terreno sobre el que estamos paradas. Es este. Los cuerpos son territorios transitados por las experiencias personales, por las estéticas, las situaciones políticas. La danza emerge en los cuerpos transformando esas experiencias e historias en movimiento. Por eso la danza nunca está fuera de la vida. La danza es lo que nosotras y cada una decida hacer con ella. Porque la danza no es algo que esté por fuera del cuerpo. Porque tú estás cambiando cada día. Porque tu vida no se queda quieta. Porque necesitas que algo se mueva o cambie. Es eso mismo, pero entonces en un salón de danza, todos medio acalorados y excitados, porque el contacto hace eso, tocándonos. De manera que la danza no es igual en una ciudad que en otra, ni en una persona o en otra. Por eso la historia de la danza contacto en Bogotá no es una, sino muchas, porque es la suma de los ires y venires de las personas que bailan, pero también de las instituciones y de los contextos sociales que son propios de esta ciudad y no de otra. La danza contacto aquí nace, por ejemplo, de la forma particular en que asumimos el contacto y la cercanía. Porque somos una cultura que vive el contacto, que vive la proximidad del cuerpo a cuerpo. Y de los lugares que hacen posible la emergencia de experimentos y encuentros únicos. Es indispensable mencionar la Universidad Nacional, dentro de la Universidad Nacional los espacios de bienestar universitario. Y la experiencia que en esos espacios tuvieron personas como Bella Luz Gutiérrez. En ese momento tenía unos talleres con muchas temáticas de todo, masaje, deporte,
danza, pintura. Y yo escogí pues danza contemporánea, pues no tenía ni idea qué era, el nombre me parecía extraño, pero decía danza. Lo dirigía en ese entonces una bailarina mexicana que se llama Norma Suárez. Y bueno, yo entré, hice el curso, pues me encantó. Aquí tal vez sea bueno hacer una aclaración. La danza contemporánea es, palabras más, palabras menos, un conjunto de técnicas que surgieron a lo largo del siglo XX como reacción a formas más rígidas de danza, por ejemplo, el ballet, y que buscaban una exploración del movimiento más libre. Y es que en el siglo XX pasaron muchísimas cosas. Las guerras mundiales, la revolución rusa, la revolución cultural, el feminismo, el desarrollo del cine, la televisión, la aviación, en fin, la lista es larga. Por supuesto que la danza tenía que buscar nuevas formas de expresarse. Y dentro de esa oleada de técnicas nuevas surgió la danza contacto. Seguía sin entender qué era la danza contemporánea, pero pues me encantó todo lo que viví ahí. Y estando ahí me enteré que había un semillero que seguía dirigiendo esta maestra que se llama Norma Suárez, y hablé con ella para poder hacer parte del semillero porque tenía como una mayor intensidad horaria. Y bueno, este semillero con los años se convirtió en Danza Común, lo que es Danza Común en estos momentos. Y en gran medida, en Danza Común se comenzó a mover la danza contacto bogotana. No se imaginen como una institución, no, imagínense una chica cualquiera de 1,50, crespa, absoluta, barranquillera, llegando a Bogotá, o imagínense una chica de pelo corto, liso, llegando de Pereira a la Universidad Nacional, o imagínense un par de chicos en las drogas, en la marihuana, llegando a la Universidad Nacional, llegando a la danza rechirris, o sea, con una ropa rechirri. No se imaginen una institución, imagínense eso. Esos son las personas que se encuentran y dicen, la danza es como chévere, pero esta danza no la otra. ¿Y por qué era muy llamativa esa danza? En parte porque tenía un alto grado de experimentación, que ahora se llama improvisación en danza. Y también la posibilidad de el contacto con el otro, que ahora se llama danza contacto. Entonces, cuando nosotros nos vamos de la Nacional y creamos Danza Común como un espacio con su propia sede, esto fue en el 2001, o sea, ya hace 20 años. Desde que surgió Danza Común en los años 90, ha sido un espacio para la exploración de la danza contemporánea en Bogotá y a la bogotana, porque si bien conecta y trae tendencias e influencias de otros países, permite la exploración y la experimentación de quienes bailan aquí con sus historias y sus experiencias propias específicas de este territorio. Queríamos que la gente no se tuviera que ir, ¿no?, de Bogotá o del país para estudiar, y que encontrar aquí como en su propio lugar, en su propio territorio, los medios para dedicarse a la danza. Sin embargo, la danza aquí bebe de las historias de las personas que viajaban, bailaban, se sorprendían y volvían para compartir y explorar esas nuevas tendencias que estaban renovando la danza en otros lugares del mundo. Me encuentro con la danza contacto, pero me encuentro porque Bella Luz, de Danza Común, ella se va un tiempo para Francia y ella empieza a ir a jams de improvisación en Francia y me empieza a escribir, Nata, estoy encontrando esta práctica increíble. Pero esperen, paremos un momento. Estamos diciendo que la danza contacto comenzó a verse en Bogotá a finales de los años 90 y principios de los 2000, pero de hecho la danza contacto emergió antes en otros lugares, porque esta surgió en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica en momentos diferentes. Pero para que no nos queden cabos sueltos y entendamos cómo surgió la danza contacto, es importante remitirnos a Nueva York a finales de los años 60. Nos imaginamos Nueva York como una ciudad vibrante,
que conocemos porque Hollywood y la televisión no dejan de representarla como un lugar de ensueño. Pero en realidad hay un gran contraste entre el bienestar aparente de la sociedad de consumo y el horror que normalmente la sostiene. La desigualdad, el racismo, la exclusión, el machismo, la violencia y la guerra. Somos presa de un sistema. También no hay que asustarnos cuando hablamos de sistema. O sea, cuando estamos hablando de sistema es el medio, las maneras, las relaciones sociales, económicas y políticas en las que nos estamos moviendo. Al mismo tiempo, en un sector de la sociedad hay la necesidad de conectar con el mundo, con otras personas, con la naturaleza y la espiritualidad. Por eso surgen movimientos para parar la guerra del Vietnam, para luchar por los derechos de las comunidades negras. Surge el feminismo, la revolución sexual, el hipismo, la contracultura y la experimentación con plantas y sustancias psicoactivas. Y ahí, a medio camino entre los happening universitarios y la televisión, Hollywood y las revistas de moda y la cibernética, se instala la danza contemporánea como un movimiento revolucionario. Merce Cunningham, Trisha Brown, Steve Paxton eran jóvenes que pagaban el alquiler de pequeños estudios aquí y allá para bailar y existir en el aquí y en el ahora. Y allí es donde empieza a aparecer completamente el sentido y la potencia de la danza como un espacio de encuentro, de integración, de reconocimiento y de creación de la vida en colectivo. Se podría pensar que hay muchos paralelos entre la Nueva York de los años 60 y la Bogotá de los años 90. Sin embargo, cada ciudad es una mezcla única, aunque tengan los mismos ingredientes, y la danza nos revela eso. Aunque las ciudades sean similares, las historias de sus movimientos son propias. Es por eso que la danza contacto significa una cosa allá en Estados Unidos y en Europa. También recuerdo como hablar con otra coreógrafa muy importante, Marianela Boán, que es cubana, y ella también veía como la influencia de la danza contacto, y ella pues decía, esa cercanía física en los Estados Unidos y en Europa por sí sola fue revolucionaria porque allá los cuerpos no son tan próximos. Y significa otra aquí, en Bogotá, en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Nosotros no necesitamos esa revolución, ¿sí? Estamos así, de piel a piel. Yo crié a mi hija con una gran cercanía que no lo cría una mamá francesa a su hija, ¿sí? Como para decirte, esa no es nuestra revolución, porque ya existe. Y aquí recojo lo que decía Marianela, lo que les está dando a ustedes, como a su generación, ella toma distancia porque ella no lo hizo, ¿no? Lo que les está dando a ustedes la danza contacto es cuestionar la autoridad, ¿sí? Lo otro no lo necesitan aprender de un maestro gringo o de un maestro europeo que les venga a enseñar danza contacto. Esto ya se los enseñó su cultura. Cuando bailamos, nos movemos con la historia que cargamos. La personal, sí, pero también la colectiva. Bailamos con las palabras, los ancestros que nos precedieron. Bailamos con el territorio a cuestas. El aire que respiramos, el frío o el calor que nos rodea, nos hace sensibles a impulsos específicos. No se baila igual en Bogotá que en Barranquilla, en Cali, en Nueva York o en Buenos Aires. Quizás por eso, habitar el cuerpo en el exquisito placer del movimiento es un acto de memoria, de reiteración de la identidad, de la colectividad y de reconocimiento de las urgencias sociales que nos habitan, pero que olvidamos en el afán cotidiano. Ahora, hay una pregunta que esta investigación sobre la danza contacto nos llevó a hacernos, y es, ¿qué tanto más olvidamos en la pandemia? ¿Qué dejamos atrás al aceptar la prohibición del contacto? De eso hablaremos en el próximo episodio del Siguiente Paso Podcast. Este fue el segundo capítulo de Tu piel es mi piel, Danza Contacto y Vogue en Bogotá, la segunda temporada del Siguiente Paso Podcast.
Hoy escucharon las voces de Natalia Orozco, Andrés Lagos y Bella Luz Gutiérrez. Un agradecimiento especial a ellas y a Danza Común. Si quieren conocer su trabajo y talleres, busquen su página web danzacomún.com. También agradecemos a Paz Audiovisuales, productora aliada de este proyecto. Búsquenlos en Instagram como @Paz Audiovisuales. Este podcast es un producto del trabajo colaborativo y esta temporada está basada en la tesis de pregrado de antropología de Jessica Rodríguez, quien también nos apoyó con la investigación para estos episodios. La producción es de Adriana Carvajal y Luisa Rodríguez. El guión fue escrito y editado por Laura Cero y por mí. La edición y el diseño sonoro fue realizado por Vladimir Arciniegas y Adriana Carvajal. Vladimir también compuso la música de esta temporada. Stacy Suárez y Jairo Araque estuvieron al frente de la gestión de redes sociales. Esta temporada fue realizada con el apoyo de IDARTES, a través de la Beca Podcast para la Circulación de Investigaciones sobre las Artes 2021. Para escuchar todos los episodios de este podcast, busquen El Siguiente Paso en su aplicación de podcast favorita y en Instagram como @podcast El Siguiente Paso. El link con la transcripción de este capítulo lo encuentran en las notas del episodio.